Doctor's Choice, nosotros somos una empresa que tiene más de 30 años. Tenemos algunos ejes de marca o actividades o focos que nos movilizan como empresa. Uno es Active, que se refiere al envejecimiento activo. El segundo pilar o eje es Performance, que es el rendimiento humano. Se refiere a cómo mejoramos nuestra capacidad física, intelectual, para el deporte principalmente, y cómo habilitamos o recuperamos a los deportistas después de sus competencias o entrenamiento. Y en tercer lugar está la línea Recovery, que aborda todo el mundo de la salud, enfocado en distintas profesiones para la rehabilitación, ¿ya? O sea, fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, están dentro de estas especialidades de la rehabilitación, ¿ya? Nosotros tenemos más de 25 marcas en Doctor's Choice, marcas exclusivas y otras marcas con las que tenemos alianza, pero dentro de estas marcas o tecnologías hay algunas muy interesantes, como la que vamos a ver de alguna manera reflejada o qué sé yo, como en la presentación que va a hacer Claudio y Fernando. Ellos, lógicamente, como investigadores, no hablan exclusivamente de una marca, pero sí la ergospirometría como evaluación está incorporada en las disciplinas sobre las que ellos investigan, ¿ya? Entonces, sin alargarme más, le voy a ceder la palabra y les presento al doctor Fernando Moraga. Él es profesor titular de la Universidad Católica del Norte y es investigador hace muchos años, y quizás él les puede contar un poquito más lo que hace en el mundo de altura, porque va a hablar de sus investigaciones, pero también como en su experiencia personal. Quizás aprovechen de hacerle algunas preguntas porque tiene muchos años de experiencia. Y Claudio Nieto, él también es doctorado, es máster también en medicina y ciencias del deporte. También es un investigador que tiene un ADN de investigación importante, así que les cedo la palabra y los dejo con ellos. Vamos a comenzar primero con Fernando, y hay una cosa importante que les quiero decir. Las preguntas al final, ojalá vayan escribiéndolas en el chat, ¿ya? Para que podamos ir rápidamente respondiendo. Y bueno, y eso, ¿ya? Así que adelante, Fernando, bienvenido. Y si quieres como decir algo más, te cedo la palabra. Te pido ahora que controles tú la presentación. Voy a pasar al próximo slide y ya ahora tú tomas el control para que puedas presentar. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a la organización, a Carola y obviamente a Claudio, que me han invitado a participar y mostrar desde mi vereda el tema de la investigación respecto de lo que es el modelo chileno de exposición crónica intermitente. Así que lo que voy a hacer es una pequeña visión, un pequeño reconocimiento respecto de los tipos de exposición, y después nos vamos a ir a mostrar si es que en realidad, y la pregunta capciosa que hago es si es que existe aclimatación a la exposición crónica e intermitente. Y eso es el resultado de unos, no quiero deprimirme, pero tal vez más de 20 años de investigación en el tema de los trabajadores de altura. Bien, continuando, esta primera diapositiva es una figura clásica que muestra los poblamientos humanos en la altura. Y ustedes podrán ver en un color fucsia, tal vez, sobre los 3.500 metros, encontramos América, que se eleva por sobre los 3.500 metros, donde podemos encontrar los mayores poblamientos humanos en Sudamérica, y en el otro lado, en Asia, está la meseta del Tíbet, en donde se elevan por sobre los 4.000 metros y tenemos grandes poblamientos de altura. En la figura, en los recuadros que están a la derecha, en B, C y D, podemos ver claramente, por ejemplo, que a una altitud de 2.500 metros aparece Etiopía. ¿Ya? Y uno nunca piensa en Etiopía como un país de altura, y si ustedes ven, tenemos más de 20 millones de personas sobre
etiopíes, que están por sobre los 2.500 metros. Y pues ya por sobre los 3.500 metros, obviamente pasa a la cabeza China, con más de cerca de 6 millones de habitantes, Perú y Bolivia en ambas, sumando casi unos 10 millones de habitantes o tal vez un poco más. Y obviamente Chile no aparece, ¿ya? Chile no tiene poblamientos humanos en forma crónica en la altura. Entonces, claramente, cuando uno piensa, entonces, bueno, hay características que hacen que una población esté aclimatada o adaptada a la altitud. Y esta figura lo que muestra es que para que haya adaptación, es decir, haya una modificación genética que permita una respuesta que sea compensatoria a la altitud, ¿ya? Eso es una adaptación, deben ocurrir cientos a miles de años. Y por lo tanto, la población etíope es la población más longeva en la altura, como les voy a mostrar en un ratito más. Posteriormente están las Sherpas, que están entre unos 40.000 a 60.000 años, y la población aymara, que está cerca de los 13.000 años atrás. Sin embargo, la aclimatación, la que nosotros conocemos de todas las personas que van a la altura por turismo, es una cosa que responde a una característica de una respuesta que es típica a la altitud, que es el aumento de la ventilación, el aumento del gasto y el aumento de la concentración de hemoglobina. Pero en Chile, el bolsillo de Chile es la actividad minera, y la actividad minera sostuvo la conquista, sostiene la minería chilena hace 120 años y en los últimos 40 años con el modelo de exposición intermitente. Y que al respecto de los etíopes, quisiera brevemente indicar que la población etíope es una población que es el origen de la humanidad. La humanidad nació en esta zona del Valle de Gombore a 2.300 y tantos metros, y de ahí colonizó el mundo. Esta misma población que migró hacia Asia fue la que conformó hace 40.000 años, 40.000 a 60.000 años, a la población tibetana, que es la que nosotros normalmente reconocemos como la más adaptada a la altura. Y esta población que migró por China, Asia, por el estrecho de Bering, colonizó América y llegó a colonizar la meseta altiplánica hace unos 13.000 a 15.000 años atrás. Y es la población aymara que nosotros conocemos. Estas poblaciones son las que nosotros llamamos adaptadas a la altura. Adaptadas entre comillas porque hay una diferencia entre ellas, ¿ya? Entonces, de los tipos de exposición a la altura, existe la exposición aguda, existe la exposición crónica, que es la que acabamos de indicar, y por otro lado está la exposición de hipobaria crónica intermitente, que normalmente, y como autorreferente que somos, decimos que es el modelo chileno de exposición a la altura. Ahora no es tanto porque sabemos que en Kirguistán lo tienen, y Perú definitivamente también lo tiene. Bien, ¿cuánta gente trabaja en altitud? Y este es un dato que, si bien es cierto, es medianamente antiguo, nos indica que cerca de más de 200.000 personas trabajan en modelo de hipoxia crónica intermitente. Las grandes mineras normalmente dicen que son alrededor de 60.000, pero siempre invisibilizan a las personas que son los subcontratistas, contratistas y subcontratistas, que no están incluidos dentro de esta estadística. Por lo tanto, la población no es menor la que mantiene el bolsillo del país. Bien, ¿cuál es una de las características típicas que se reconocen del estado de la exposición del hombre a la altura? Y esto es lo que nosotros llamamos es el mal de montaña crónico, ¿ya? El mal agudo de montaña, que según la guía americana respecto de la altura, indica que es un cuadro que es recurrente y que está autolimitado porque desaparece el tercer día. Y esto fue un tema muy mal tomado por parte de las mineras, porque ellos hicieron sus estudios y demostraron lo que querían ver, es decir, que exactamente la incidencia del mal agudo de montaña desaparece el tercer día. Sin embargo, cuando nosotros hicimos el estudio del FONDES de altura y publicamos esto en la revista High Altitude Medicine and Biology, demostramos que en realidad el mal de altura no desaparece. Cada vez que el minero se expone a la altura, no importa si se expone en la primera oportunidad a los 12 meses o a los 18 meses, siempre que se expone, siempre tiene mal agudo de montaña.
Esto lo hicimos a 3.800 metros en una minera que hacía exposición sobre los 5.000 metros, y que lo que vemos que casi el 50% de la población, no importa los años que esté trabajando, los primeros 2 días está con mal de montaña y los siguientes días del turno siguen con mal agudo de montaña. Entonces dijimos ya ok, pero en el estudio realizado por la Universidad de Chile demostró exactamente lo mismo, que los mineros que trabajan a altitud siempre presentan mal agudo de montaña. Entonces también nos dijimos, bueno, esto es problema de la minería, puede ser. También lo evaluamos en poblaciones que trabajan en servicios fronterizos, y la mala agudo de montaña en la altura se mantiene igual elevado. Entonces no es un tema que esté dado por el tipo de trabajo productivo, sino por el tipo de exposición. Por lo tanto, como conclusión de todos estos años de revisión, decimos que en realidad los trabajadores que están expuestos a la altitud no se aclimatan a la altura. Y siempre tienen un grado de exposición de malestar, ¿ya?, de grado moderado a severo. Y por lo tanto, no hay aclimatación a lo que significa el mal agudo de montaña como uno de los primeros factores típicos de lo que significa la exposición del hombre a la altitud. ¿Qué pasa con la capacidad aeróbica? La gente que va a trabajar a la altura va a eso, va a trabajar, no va a hacer turismo, ¿ya? Los deportistas también van a trabajar. ¿Y qué es lo que demuestra esta figura que está a la mano izquierda? Demuestra que la capacidad aeróbica máxima disminuye conforme uno asciende a la altitud. Entonces, si uno mira en las figuras, en las flechas que yo tengo, yo esperaría que una persona que trabaja a 3.000 metros, 3.000 metros, ¿sí?, tendría una disminución de la capacidad aeróbica cercana al 15%. Una persona que trabaja a 4.000 metros debería tener una reducción de la capacidad aeróbica cercana al 20%, y una persona que trabaja cerca de los 5.000 metros debería tener una reducción cercana al 70%. Eso es lo que dice la teoría cuando uno intercepta esta figura. Y estos son los resultados que se obtuvieron del proyecto FONDEF en Collahuasi. Y podemos ver que la capacidad aeróbica máxima, la VO2 max, ¿ya?, se observó una reducción del 24%, lo cual uno dice, está más o menos cerca de lo que usted me está indicando. ¿Sí? Pero también hay un problema, que esa reducción del 24% también está asociado con una reducción de la capacidad del trabajo que la persona realiza. Es decir, ellos reducen su capacidad de trabajo. Entonces, no es que esté solamente asociado a la altitud, sino que ellos aparentemente se están poniendo más flojitos, o la carga de laboral que ellos son capaces de realizar se reduce. Entonces, lo que observamos es que hay una disminución de la capacidad aeróbica máxima, no hay cambios de la ventilación, es decir, la persona tiene que mantener la misma patrón ventilatorio, y se observa una menor caída en la saturación durante el ejercicio máximo, lo cual quiere decir que hay un grado de protección. Entonces dijimos, hagamos bien los estudios, y propusimos esta evaluación en una población a 3.800 metros. Y hicimos evaluaciones en la fase, el cuarto día del turno laboral y el cuarto del turno del descanso a nivel del mar. Y lo que se puede observar de esta figura es que, al igual de lo que ya se había indicado, que la capacidad aeróbica se reduce en un 30%. Pero lo más importante es que la intensidad del trabajo se mantiene. Entonces, cuando uno hace el cálculo de la eficiencia neta del trabajador en altura, uno ve que el trabajador en altura aumenta su eficiencia neta, porque conforme más es la intensidad del trabajo, más eficiente es, porque está haciendo el mismo trabajo con menos oxígeno, con menos consumo de oxígeno. Entonces, claramente nos lleva a proponer cuál podría ser la explicación de esto, a qué está echando mano el trabajador para poder mantener una eficiencia que obviamente no es completamente aeróbica, o al menos es un 30% menos. Así que evaluamos la producción, la cantidad de lactato sanguíneo, y evaluamos y observamos lo que uno ya esperaba encontrar, es que hay una paradoja del lactato. Es decir, el lactato sanguíneo empieza a reducirse en la sangre, lo cual quiere decir que el minero, porque este estudio fue hecho en mineros, el minero está reduciendo su capacidad, está
aumentando el consumo de lactato sanguíneo mientras aumenta la intensidad utilizándolo como fuente de energía. Nosotros, nuestra pregunta era, estábamos muy contentos, pero dijimos, la pregunta obvia era, ¿y si el lactato se está quedando atrapado en el músculo y no lo estamos viendo? Entonces, evaluamos el tiempo de relajo después del ejercicio. Evaluamos a los 30 minutos y en realidad el lactato no se estaba quedando acumulado y las personas que estaban al nivel del mar, el lactato seguía aumentando, lo cual es coherente con lo que estamos observando de una suerte de paradoja del lactato por altitud. Pero debo decir que las personas que utilizamos para este estudio eran mineros que tenían una excelente condición física. Así que ahora lo que hicimos fue evaluar un corte altitudinal desde el nivel del mar hasta los 2.800, hasta los 2.500 metros en trabajadores comunes y corrientes que no tenían ninguna otra preparación. Y lo que pudimos ver es que en general todos son gorditos, todos son sedentarios con un nivel de sedentarismo alto, y cuando evaluamos la capacidad aeróbica también está reducida y ellos también tienden a mantener la intensidad del trabajo, lo cual significa que cuando uno evalúa qué significa esto para el trabajador en función de los niveles de proteína C reactiva ultrasensible, podemos ver que el único factor que se correlacionaba con el aumento de ella era la altitud, lo cual significaba que cuando uno ponía todos los estadísticos respecto del riesgo cardiovascular, el riesgo cardiovascular aumenta en la altura conforme aumenta, aumenta con respecto a la altura por encima de los 1.600 metros. Entonces, claramente, ir a trabajar en la altura en mala condición física no es la mejor condición, lo cual cobra sentido la tenencia de gimnasios en la altura. Otro factor que afecta mucho el tema es la calidad del sueño, y estamos hablando de las respiraciones periódicas que fueron primeramente descritas por Angelo Mosso, y esta característica es que aumentan conforme a la altitud y disminuyen con respecto a la aclimatación, que estas son ausentes en los nativos de altura. Y la pregunta que nos hicimos, bueno, esto es una frase del padre, el doctor Jacolet, que dice: no pude dormir y pasé una noche tan mala que no se la desearía ni a mi peor enemigo. Eso es una condición sine qua non para la gente que trabaja en altura. No se duerme bien. Y se nos ocurrió, dijimos, bueno, veamos si los mineros que están expuestos en forma crónica intermitente tienen respiraciones periódicas. Y que lo que ocurrió, que cuando evaluamos a mineros que tienen entre 1 año y 14 años de exposición, las respiraciones periódicas están presentes. Y cuando uno evaluaba la calidad del sueño de estas personas, se puntualiza una calidad del sueño por sobre 13 como una mala calidad del sueño, y ellos tenían casi 18 como acumulado. Entonces, claramente, la altitud y dormir en la altitud para alguien que tiene que estar trabajando, el riesgo por calidad de sueño es muy alto. Por lo tanto, no hay aclimatación de la calidad del sueño, y cuando uno lo evalúa en turnos de exposición crónica intermitente en el tiempo, la calidad del sueño no mejora. Siempre están durmiendo mal, y de hecho siempre duermen mal los primeros 3 días del turno. Por lo tanto, respecto a la calidad del sueño, es que no hay aclimatación de las respiraciones periódicas. Se requieren al menos 4 años para que éstas se reduzcan, pero el nivel de reducción que tienen son equivalentes a un paciente con trastornos respiratorios, trastornos del sueño severos de nivel del mar. Por lo tanto, no hay una aclimatación y las personas siempre están durmiendo mal. No hay aclimatación de la calidad del sueño, como ustedes puedan ver, y que hay factores externos que no son consecuencia de la altitud, pero son condición de la mala higiene del sueño. Porque como no se pueden quedar dormidos, prenden el celular, y eso es un problema de higiene del sueño. ¿Qué soluciones tomábamos o qué hacíamos para poder mejorar esta calidad del sueño? Bueno, hay un trabajo muy lindo de John West que proponía suministrar oxígeno, y que dice que si uno aumenta la disponibilidad de oxígeno en un 1%, es el equivalente a bajarlo 300 metros de altura. Entonces, en el mismo estudio que hicimos en ese tiempo, nosotros administramos oxígeno a los dormitorios, y ustedes podrán ver en la figura que está acá que prácticamente las respiraciones periódicas desaparecen con oxígeno, y cuando lo comparamos con la curva, podemos ver que en realidad
Este efecto es significativo fundamentalmente en los primeros 4 años de exposición, después en adelante ya no tiene ningún efecto. Y esto se explica fundamentalmente por componentes de tipo obstructivas en el sueño. Pero, ¿qué pasa con la calidad del sueño de los mineros? Cuando se les da oxígeno, prácticamente los sacamos del riesgo de mala calidad del sueño. Entonces, podemos intervenir de manera no invasiva sobre la persona, mejorando la calidad del sueño y la capacidad de realizar trabajo en altura. Vámonos a más alturas. También hicimos evaluaciones a 5.500 metros y para eso llevamos un container que permitía aumentar la concentración en 8%. Y claramente ustedes podrán ver que aquí tenemos el campamento en Alma, 2.900 metros, arriba las antenas a 5.050 metros y tenemos una importante caída en la saturación, un aumento de la frecuencia, aumento de la presión. Pero si nosotros suministrábamos oxígeno en el campamento, nosotros revertíamos todos los factores asociados a la respuesta hipertensiva, según lo que indica la guía técnica, y estábamos llevando a las personas a una altitud por debajo de los 3.000 metros. Pero a nivel neurocognitivo también se ve un efecto. Las personas que están sin oxígeno, como se ve, esta es la figura compleja de Rey, es una prueba de praxis constructiva que se le pide a la persona que repita esta figura de memoria. Eso se hizo sin oxígeno y la misma persona con oxígeno. Hay una corrección, ya, pero las personas se ven bastante más mejoradas teniendo oxígeno que se les suministre. Por lo tanto, como conclusión, y siendo también responsable con el tiempo, ¿cuál es la conclusión que tenemos hasta la fecha? Que las personas que van a trabajar en la altura, los síntomas mal agudos no desaparecen. Estos se expresan en las personas que cada vez que van a exponerse en la altura, no importa cuántos años llevan. Una cosa es la subjetivización de los síntomas, pero otra cosa son los síntomas en cuestión. Las personas en realidad no se sienten bien cada vez que suben a la altitud. No hay aclimatación de las respiraciones periódicas, no hay aclimatación de la calidad del sueño, no hay compensación porque el consumo de oxígeno no se corrige con el ejercicio, sino lo que tú estás haciendo es tratando de mantener una eficiencia cardiorrespiratoria debido al ejercicio. Y por último, que nos demuestra esto, es que hay un mayor riesgo coronario elevado en los trabajadores de altura. Como siempre, los agradecimientos a los que participan con uno. Rodrigo Calderón, candidato a doctor, que está dando el examen ahora. Daniela González, que creo que por ahí está dentro de las auditoras. Andrés Pedrero, nutricionista, fisiólogo del deporte también. Y los tesistas, que obviamente son los que sudan y trabajan, y obviamente son los que financian, y la colaboración que nosotros mantenemos. Con esto, mi querida Sofía, te agradezco la invitación y con esto dejo el paso a Claudio Nieto para la segunda tanda de exposición. Muchas gracias. Gracias por la exposición y es un honor exponer posterior a usted, y un tremendo desafío también, dada los contenidos que nos entregó, y sobre todo por la productividad científica que mostró en tremendas publicaciones, también en tremendos niveles de indexación a propósito de estas cuestiones que tienen que ver con la aclimatación a la hipoxia hipobárica, que en mi caso lo voy a enfocar a lo que son poblaciones especiales, particularmente en unidades del Ejército de Chile que ya casi 10 años atrás propusimos estos trabajos y nos dedicamos al afán un poco de entender el adiestramiento que nosotros teníamos con los Boinas Verdes. Yo soy ex militar, soy teniente coronel en retiro del Ejército y me formé en la Escuela de Montaña del Ejército, y tuve estancias también en el extranjero a propósito de lo que era el entendimiento de nuestros periodos invernales y periodos estivales, en lo que eran las marchas invernales con esquí de randonés y en los periodos estivales también con el escalamiento. Siempre una perspectiva del punto de vista del entrenamiento físico-militar. Por lo tanto,
no voy a profundizar en el abordaje y las fundamentaciones teóricas que nos expuso el profesor Moraga por el tiempo y porque sería repetir los mismos constructos teóricos, lo cual los comparto, pero sí les voy a mostrar resultados de dos investigaciones que hicimos a propósito de estas tareas militares concretas, de esta función que cumple el Ejército de Chile, y que, como lo están viendo en la diapositiva, tiene que ver con características, una caracterización muy gruesa que hemos hecho a partir de lo que son los tipos de movimiento, los trabajos en largos periodos de tiempo, los conceptos de fuerza o contractilidad muscular en relación con el tipo de operación militar. Es decir, ya con estas condiciones, y si le agregamos la variable que tiene que ver con la menor presión parcial de oxígeno, es lo que nos dedicamos un poco a estudiar con estos dos manuscritos, que fue el estudiar un asalto a una posición defensiva, pero en dos condiciones diferentes, con dos altitudes diferentes. Y estos son, como les mencionaba, adiestramientos habituales que tiene el Ejército de Chile en la formación que tiene para sus instructores militares de montaña. Por lo tanto, lo que hicimos con estos estudios fue caracterizar y describir el entrenamiento habitual que nosotros teníamos. Como ustedes pueden ver, me imagino que están viendo el video, ese desplazamiento de ese boina verde va aportando el equipo militar en una condición de altitud que tiene que ver con un desplazamiento con esquí randonés, es decir, los esquís van con pieles y se va desplazando con el transporte y los elementos propios del combate en montaña. Si se fijan, a la distancia está la unidad militar que en el grupo especial, en este caso de alta altitud, había realizado el asalto propiamente tal. Y expongo esa imagen a propósito de lo que fueron estos dos estudios. Un estudio fue en gran altitud y otro estudio fue en baja altitud. Los descriptivos de estas organizaciones, de estas muestras, fueron los que están expresados en la diapositiva. Y el diseño estuvo expuesto desde una perspectiva en que, estando los sujetos a las altitudes de 900 metros y de 2800 metros, realizaban un asalto a una posición defensiva que está representado en esta gráfica a propósito de lo que era este desplazamiento agudo, y posteriormente descendían a las evaluaciones posteriores. Es decir, lo valorábamos antes del inicio de la actividad, habiendo estado con 12 semanas de aclimatación precedente, y posteriormente a una tarea táctica específica. Es importante mencionar que los desplazamientos en montaña tienen el propósito de se denominan una acción táctica que es complementaria. ¿Qué quiere decir que es complementaria? Que, como una marcha invernal, el desplazamiento persigue un objetivo que tiene que ver con complementar una acción táctica fundamental, que en este caso fue un asalto. Por lo tanto, ¿por qué es importante desde el punto de vista de las respuestas ventilatorias, de las intensidades que como profesores, como instructores militares de montaña nos ocupa? Es porque eso involucra que la intensidad de desplazamiento debe ser moderada, a propósito de que deben llegar a cumplir una acción táctica, que en este caso es un asalto, pero que requiere un gasto energético importante. Ya lo expresó el profesor Moraga de lo que eran las respuestas lactacidémicas y también de consumos máximos de oxígeno a propósito de diferentes exposiciones a altitud. Y esto es exactamente lo mismo acá, solamente que le agregamos el condimento de una tarea concreta a propósito de lo que es una tarea militar. Aquí está la comparación entre el grupo de baja altitud y el grupo de alta altitud en lo que se refiere los tiempos precedentes que ya estaban en esta altitud respectiva, y esto es importante a la hora de analizar y discutir con respecto a lo que son los resultados que encontramos bajo estas variables. En esta gráfica observamos que en general el descriptivo tanto de saturometría, de la presión arterial, del peso y la temperatura tienen que ver con, están expresados con datos de media y desviación estándar, pero
observamos que la saturometría cae significativamente en la marcha de gran altitud y el efecto de esto lo entendemos o lo discutimos en los manuscritos a propósito de que el ascenso en condiciones, de una condición de precedente al estado 2 semanas, eh, y con la ejecución de una saturometría tal y que las mediciones fueron posteriores, requiere la solicitud de un trabajo de una vía energética específica, principalmente en la condición de descenso, sobre todo cuando con esquí de randonée, el componente excéntrico, es decir, la vía energética a propósito del transporte de carga, es bastante, y las pendientes son eh, las que les mencioné, eran las pendientes descritas, pero el desgaste muscular es bastante intenso. Por lo tanto, estas condiciones pueden explicar también, por ejemplo, por qué observamos el incremento también de la temperatura al llegar a las mediciones basales. Es decir, estamos observando una respuesta desde el punto de vista de eh, una carga física concreta, es decir, y eso también tiene que ver con la respuesta hormonal. La respuesta hormonal, estos grandes mensajeros que tenemos a propósito de cuando observamos en deportistas de resistencia muchas veces y les pedimos valorar lo que son la respuesta hormonal en general. Generalmente observamos la respuesta del cortisol y la testosterona a propósito de cómo está siendo la carga de trabajo, la carga concreta, el efecto de la carga externa y cómo internamente o la carga interna la interpretamos los entrenadores a propósito de estas exposiciones o del tiempo que realizan las exposiciones. Por tanto, la marcha, comparando ambas agrupaciones, tanto de gran altitud como de baja altitud, provocaba una caída, bueno, significativa de lo que es la testosterona libre y total en gran altitud, pero el cortisol solo cae en gran altitud. Estos resultados, lo que discutimos académicamente, bueno, en los manuscritos, sugieren que la reducción de estas variables podría haber estado asociado principalmente al estrés fisiológico prolongado más que a la altitud propiamente tal, es decir, a la carga física en relación a, si lo comparamos con, como les decía, con deportistas de resistencia, eh, una caída aguda se ha observado en otros manuscritos de la testosterona a través de esfuerzos prolongados, es decir, estas reducciones pudiesen contener lo que generalmente asociamos a el estrés crónico o el efecto acumulado durante altos periodos de carga de trabajo. Lo mismo observamos cuando asociamos las relaciones de los ratios de testosterona libre y cortisol. Generalmente esos ratios se observan a propósito de lo que es el efecto acumulativo de la carga de entrenamiento. Muchas veces tienen que ver con cómo está asimilando el deportista la carga de trabajo, y en este caso, al ser soldado, con trabajos permanentes y con solicitudes que son, desde el punto de vista también psicológico, de rendimientos propios de una formación y un entrenamiento con estos ambientes estresores, bueno, también se pueden asociar a quien deportistas de endurance. Este indicador se utiliza también para ver esta respuesta anabólico o catabólica. Y generalmente cuando observamos estas caídas es porque estamos asociando o sugiriendo que el deportista pueda tener periodos de descanso o que no está asimilando bien las cargas de trabajo, sobre todo cuando estos ratios se encuentran bajo el valor de 1. Lo que observamos también desde el punto de vista de la serie, lo de Matías, la serie roja, es que la marcha de baja altitud produjo disminuciones significativas en hematíes, es decir, hemoglobina, eritrocito, hematocrito, compatibles con un fenómeno de movilusión, es decir, que permanecieron estables en gran altitud, pero eso también se ha observado en deportistas también de endurance, es decir, que estas pérdidas de peso pudiesen estar asociadas a estos cambios de movilución, a diferencia de que estamos observando en la hemoconcentración, propio de mecanismos compensatorios asociados a lo que es la exposición aguda a este asalto, como les mencionaba. Del punto de vista del volumen corpuscular medio, hemos observado en otros estudios también, hay respuestas significativas que tienen que ver justamente, que lo hemos observado en descenso significativo a propósito de lo que fue esta exposición. Y esto sí, también otros investigadores lo han reportado a altitudes que son de 2.600 metros y que se encuentran en rangos propios del rango normal.
Del punto de vista de la serie blanca, la marcha en general indujo una respuesta inmunológica aguda, caracterizada por el aumento, en este caso, de leucocitos, de neutrófilos, de monocitos y de basófilos, pero con una disminución también de linfocitos de los eosinófilos. Estos patrones son también consistentes generalmente asociamos la altitud con inmunosupresión, y aquí estamos observando que es un patrón consistente con la respuesta que lo denominamos como la inmunidad innata o la respuesta de estrés físico concreto. La condición de baja altitud en estos apartados muestra una respuesta leucocitaria y neutrófila mucho más pronunciada que la condición de altitud. Por lo tanto, cuando queremos comparar las dos expresiones, no nos olvidemos que son subpoblaciones especiales, son subpoblaciones que tenían una tarea concreta del punto de vista de la función defensa y que la respuesta fisiológica está condicionada también con lo que es, como mostraba el profesor, también con la respuesta neurocognitiva o el efecto psicológico asociado a el adiestramiento normal. Por lo tanto, las comparaciones no hay que olvidar que lo estamos viendo desde el punto de vista fisiológico, pero también desde el punto de vista hormonal, hematológico e inmunológico, y que no medimos, y unas limitaciones del estudio, no medimos respuestas neurocognitivas. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir de estos estudios, tanto de gran altitud o de baja altitud? Primero nos permitió caracterizar en estas subpoblaciones que no lo habíamos realizado precedentemente, que estas exposiciones lo que muestran es la respuesta aguda en una condición de una tarea militar concreta. Es decir, cómo todo esto nos puede proporcionar antecedentes desde el punto de vista hematológico e inmunológico para la sugerencia de programas de entrenamiento, programas de trabajo asociados a estas exposiciones. Y sobre todo porque es el efecto combinado de la altitud con la carga física, con la temperatura, también con el adiestramiento habitual, cuestiones que tampoco medimos. Es decir, estamos viendo con un lente muy local, muy fisiológico, pero que el efecto de la tarea concreta tiene un impacto importante, estimamos, a propósito de lo que son las respuestas neurocognitivas. Por lo tanto, si queremos interpretarlo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista, bueno, táctico, es decir, lo que está realizando como lo que se denomina en las Fuerzas Armadas, la investigación para el combate, es decir, las tareas específicas, bueno, sugieren que el manejo de la carga externa, todo lo que es el manejo de la carga externa, es decir, cómo estamos entendiendo el peso del equipamiento, el componente excéntrico, los umbrales ventilatorios, cómo estamos midiendo los umbrales ventilatorios asociado al ambiente y a la respuesta, en este caso fisiológica, nos van a dar una interpretación que es importante asociarlo a cómo estamos caracterizando la muestra. Esto es muy importante a la hora de elaborar doctrina asociada a lo que es el entrenamiento físico, en estos ambientes que son extremos. Por lo tanto, estas aplicaciones en nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo desde el punto de vista del concepto de, salud ocupacional o estos ambientes que son propios de esta gran cordillera que expresaba el profesor, esta expresión larga, longitudinal, de norte a sur que tenemos, que es un paraíso como donde vivimos, hay que verlo de una perspectiva también que es integrada, es decir, el efecto combinado de altitud, de tarea concreta, de carga física, de frío, y también, por qué no decirlo, con una tarea concreta que tiene que ver con incertidumbre. Por lo tanto, el estudio, ambos estudios tenían limitaciones. Esas limitaciones son las que expresamos a propósito de no podemos separar, como les mencionaba, completamente el efecto de la altitud, del frío, del ciclo circadiano, es decir, lo mostró, también lo expuso el profesor, la falta de sueño y cómo se están adaptando los militares a propósito de lo que es la falta de sueño y cómo se puede cuantificar eso a la carga externa y a la fatiga acumulada en un curso de adiestramiento específico. Tanto la baja altitud como la gran altitud requieren diseños longitudinales, en este caso, y eso sí, lo hemos profundizado ahora con mediciones de varela, la frecuencia cardíaca, respuesta autonómica, ahora gases, es decir, toda la respuesta ventilatoria, primer, segundo umbral ventilatorio, y respuestas que son de consumo máximo de oxígeno, asociándolo a la respuesta ventilatoria o presiones inspiratorias máximas, a lo que mencionó también el profe en relación a las respuestas transferidas a la neurocognición o a la resolución de tareas específicas y, lógicamente, el seguimiento a propósito de lo que son las aclimataciones.
¿Cuáles son las perspectivas futuras? Y con esto termino. Es que cualquier intención de realizar ciencia en lo que se refiere a este tipo de subpoblaciones o es a un constructo que son de trabajo interdisciplinario. Por lo tanto, aquí solamente mostramos respuestas que son locales a propósito de respuestas hormonales, hematológicas, inmunológicas, pero la evaluación militar en montaña debe tener un contexto, una fisiología y una conducta táctica operativa a propósito del escenario donde se están desempeñando estas tropas. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. También además los dejamos muy interesados a los que quieran conocer un poco más de tecnología, ya sea para entrenamientos de hipoxia, que contamos con una marca que se llama PowerBreath, que simula altura y que también tiene equipos de hipoxia, y también entrenamientos de musculatura inspiratoria, evaluación y entrenamiento, y también los consumos de oxígeno que complementan muy bien todo este tipo de evaluaciones para la altura, para la salud ocupacional y para otras áreas de la salud y el deporte en general. Les agradezco a todos la participación y estamos felices de que hayan podido estar y conocer estas miradas tan interesantes y años de estudio e investigación de Fernando y Claudio. Así que muchas gracias a todos y hasta una próxima vez.